Tengo que ver. No ver nada más. Listo. Lo primero para decir en la clase de hoy es que... Uy, no, justo me quedó eso. Ah, ya está, ya me... Todo lo que hicimos hasta ahora en la materia fue para prepararlos para este momento. Todos los TDAs y todas las cosas que vimos, en realidad todo es como al lado de este tema, que es el tema más piola de toda la materia, y es el que nos va a llevar todo el resto del tercio de materia que nos queda, básicamente. Y este es básicamente el TDA que TDAea a todos los TDAs. ¿Qué son los grafos? Sí, porque tiene un nombre como, bueno, vamos a hacer dibujitos, porque se llama grafos, gráficos, más o menos. No está del todo alejado de la realidad, pero ¿qué son? Básicamente, los grafos son una cosa que me permite modelar algo y nada más. Ese algo, o sea, es muy amplio lo que estoy por decir, ¿eh? ¿Qué es ese algo? Vamos a tener un conjunto de vértices, que van a ser nuestras entidades de lo que yo quiero modelar. Voy a tener aristas. Aristas que son básicamente uniones entre dos de estos vértices, ¿sí? Lo que estoy diciendo es básicamente mi grafo va a ser un conjunto de cosas y cómo se relacionan entre sí, de a pares, ¿sí? Y si es que se relacionan. Es básicamente eso. Y con eso termino la clase. Eso es todo lo que hay que para decir como definición de grafo. Ahora, como para ir a... O sea, esto sería, por ejemplo, un grafo donde, por ejemplo, digo que tengo, no sé, no importa lo que sean los vértices en este momento, pero yo tengo A se relaciona con B, B se relaciona con C, C se relaciona con A. Todas las relaciones son, en este caso, bidireccionales. A se relaciona con D, D con E, D con F. D no se relaciona con B, o sea, no hay una arista entre D y B. ¿Sí? Eso es hasta acá en dibujitos. ¿Sí? Pero también podemos tener un grafo donde, por ejemplo, 1 se relaciona con 3, pero por ejemplo acá 3 no se relaciona con 1, porque la flechita va en un solo sentido, no es recíproca. También podemos tener que 1 se relaciona con sí mismo. Puede tener completamente sentido, porque esto es extremadamente amplio. O sea, lo único que tenemos como definición de qué es un grafo son estos vértices y aristas y nada más. Y eso nos permite modelar un montón de cosas. Después voy a dar ejemplos concretos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo que el 1 y el 5 sí tiene una relación bidireccional, pero porque tenemos las dos aristas, ¿sí? Entonces tenemos de 5 a 6, 1 a 4, ¿sí? Entonces, después tenemos, por ejemplo, un grafo así, un poco más grande. Este grafo va a ser un grafo muy divertido que vamos a ver dentro de 2 clases. Está muy bueno. O sea, esto va a tener nombres y va a tener mucho sentido cuando lo veamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los casos anteriores que vimos, todos, salvo el hash, son casos particulares de grafos. O sea, básicamente toda estructura enlazada es un caso particular de grafo. La pila la puedo implementar de forma enlazada, check. Cola, por supuesto. Lista, por supuesto. El ABB, por supuesto. Y el heap, mal que mal, lo puedo implementar enlazado. Puedo hacerlo de la versión con nodes. ¿Sí? No estoy diciendo, listo, tiramos a la mierda todos los otros TDAs porque obviamente son más fáciles de implementar de otra forma y además no tenemos que trabajar con una estructura de datos mucho más compleja para elaborar esto. ¿Sí? Pero digo, son casos particulares con sus propiedades y lo que fuere de un grafo, porque toda estructura enlazada es, ok, yo tengo de un vértice a otro. En nuestro caso, estoy cambiando el nombre de nodo a vértice. ¿Sí? O sea, es simplemente un cambio de nomenclatura. Si en algún momento digo nodo en vez de vértice es porque incluso si leen los libros muchas veces también usan node y vertex completamente indistintos. ¿Sí? Eso va a pasar. Yo acá voy a tratar de ser más, o sea, tratar de tener cuidado de decir vértices acá para que no se confundan con los nodos anteriores, si bien están altamente relacionados. ¿Sí? Porque ahora en este caso vamos a tratar de hablar de una estructura más genérica. Pero por ejemplo hay otra materia donde trabajamos mucho con grafos y ahí digo nodo y vértice y no me importa nada. Entonces, ¿qué características puede tener un grafo? Y en realidad no es el grafo per se porque el grafo tiene vértices y aristas. Los vértices no tienen ningún tipo de característica, tienen algo guardado y ya está, listo, lo que representan. El tema son las aristas, ¿sí? Cómo son las relaciones, que eso va a depender mucho de lo que yo estoy modelando. Puede ser dirigido o no dirigido. ¿Qué significa esto? Que si es dirigido significa que la flecha tiene una dirección. Esto es dirigido, porque la flecha tiene una dirección. Si es no dirigido, significa que no tiene dirección y por ende es
es lo mismo que decir bidireccional o recíproca, o como queramos, ¿sí? O sea, esto es no dirigido, esto es dirigido, ¿sí? Y con eso estamos por ahí. Muchas de las cosas que vamos a ver en la materia valen tanto para dirigido como para no dirigido, pero obviamente tienen consecuencias diferentes cuando yo estoy moviéndome a través del grafo, porque no da lo mismo. Y hay otras cosas que solamente tienen sentido en un grafo no dirigido y otras que solamente tienen sentido en un grafo dirigido, ¿sí? Después, podemos tener grafo pesado o no pesado. Eso quiere decir que las aristas, además de decir, ok, te uno dos vértices, al mismo tiempo también te pongo alguna ponderación, que en general va a ser un número, pero podría ser más que un número. Podría ser, por ejemplo, si el problema es muy complejo, podría tener, no sé, 3 numeritos, donde cada subnumerito significa cosas diferentes o lo que fuera. O sea, puede tener tanta cosa como nosotros queramos ponerle, según lo que yo estoy modelando, ¿sí? Pero en sí es información adicional que tiene la arista, aparte de existo, ¿sí? Y que cuando... ¿Cómo? No, o sea, es simplemente información extra, todavía no, o sea, vamos a tardar un rato en usar eso. Por ahora, o sea, inicialmente vamos a ver cosas con grafos no pesados, o sea, que tengan peso o no, no me importa, ¿sí? Pero después lo vamos a empezar a usar. Después, simples o compuestos simple significa que entre cada par de vértices, en ese sentido, existe solamente una vez la arista. Entre 1 y 3, en este sentido, existe solamente una vez la arista. O sea, puede existir, por ejemplo, como acá, 1 y 5 y 5 y 1, en un caso dirigido. En el caso de no dirigido es lo mismo, porque decir A o B y B y A son equivalentes, así que solamente existe una vez. Eso es que sea simple. Que sea compuesto significa que yo podría admitir que hayan, no sé, 3 flechitas diferentes uniendo los mismos vértices. Es muy raro trabajar con un grafo compuesto. La realidad es que yo nunca trabajé con un grafo compuesto, salvo por 2 veces. Y una fue de forma teórica, fue nada más para plantear un modelo y decir, bueno, y esto supongamos que es compuesto para hacerlo más fácil, nada más. Pero eso lo podrías tener en este mismo modelo ya de por sí. O sea, en una arista vas a tener un determinado peso y en la otra vas a tener... Son 2 aristas completamente independientes, ¿sí? Así que, y si fueran un no dirigido no podrías distinguir una de otra. Así que, entonces es muy raro. Pasó en un TP una vez de acá que convenía hacerlo con un grafo compuesto, pero no ni siquiera me acuerdo por qué convenía hacerlo así. O sea, lo tengo que buscar. Pero fue un caso muy particular donde le dijimos, acá conviene hacerlo compuesto. O casi. No me acuerdo ahora exactamente cómo fue, pero después lo puedo buscar. Y después si admite bucles, que es básicamente esto. Si admite que alguien se relacione con sí mismo, ¿sí? Eso es algo que muchas veces nos puede no importar, es como, no me importa si tiene o no tiene bucles, muchas veces no nos importa, pero a veces nos interesa como, che, para tal problema no puede pasar, por la razón que fuere, y está bien, bueno, simplemente no, pueden ser restricciones del problema. Pero sepan que esto puede existir, y en función del problema uno puede decir, che, esto no puedo tolerar que aparezca, ¿sí? Entonces, con solamente estas definiciones, o sea, con solamente esto y los tipos de aristas que tenemos, ya con solamente esas cosas, hay un montón de teoría matemática, porque esto nació, en realidad no nació con computación, sino que nació con matemática. Incluso aquellos que cursen matemática discreta van a ver cosas de grafos relacionadas con discreta, o sea, del lado matemático, y se ven demostraciones formales. Incluso, obviamente, quien lo creó, el mismísimo Euler. Así que, como siempre, entre 1000 teoremas dijo, bueno, invento algo que se va a usar un montón en computación. ¿Qué es computación? No sé, pero... Bueno, tenemos un montón de cosas, la fórmula de Euler, el camino de Euler, el criterio de B, un montón, o sea, empiezan a aparecer cosas de Chinese Whisper, no sé ni qué mierda es. Pero bueno, para aplicación del lenguaje natural, cosas, o sea, pentagramas como para hacerlo medio demoníaco también. Bueno, relaciones entre subgrupos, cosas que aparecen, de repente apareció un grafo con cosas de un grupo de karate, ley de potencias
en la distribución de los grados de los grafos, vamos a hablar algunas cosas de eso. Autovalores y autovectores de los grafos, sí, hay de esto, hay un montón de cosas muy bellas con esto. Cuando uno empieza a calcular los autovectores a grafo, dice, que no sé qué está pasando acá, pero está buenísimo. O sea, ya uno dice, ya está, ya estoy más allá del bien y del mal cuando ya hago esto. Tal vez ni lo hacen ustedes, le dicen a la compu, a la librería, le dicen, calculame la descomposición de valores la DBS. Lo dije bien. Qué bien. Uno le dice, calculámelo y ya te lo calcula, pero vos ya sentís, mira, esto está diciendo matemática acá. Cosas la teoría de grafos apareciendo hace más de 250 años. Esto, un par de algoritmos que armó un docente de la facultad también, para grafos pequeños y cosas por el estilo, cosas con receta de comida, más dibujitos y así. Y ahí podemos seguir un montón. O sea, les digo, todo lo que hay para matemático es zarpadísimo. Acá no vamos a estar muy metidos en la matemática, pero sepan que hay y en realidad es muy interesante. Vamos a hablar de ejemplos de dónde se usa esto o para qué se puede usar. Y les voy a mostrar cosas que son completamente diferentes unas con otras para que vean el nivel de abarque que tiene este tema. Entonces, por ejemplo, redes sociales. Este debería ser medio obvio. Incluso lamento no haberles preguntado a ustedes qué es lo que se les ocurre a ustedes donde se puede aplicar, porque este es el ejemplo número 1. ¿Sí? Podemos tener Facebook, Twitter, Instagram, cualquier otra red social de esas que lo que llamamos aplicaciones de redes sociales van a valer. Facebook podemos pensarlo como un grafo no dirigido, porque la relación siempre es bidireccional. ¿Sí? En cambio, Twitter o Instagram son relaciones, es un grafo dirigido, porque uno puede seguir a una persona y esa persona no tiene por qué. O sea, yo puedo, por ejemplo, mi mamá me agregó el otro día a Instagram, se creó una cuenta de Instagram, esto es historia real, me agregó y dudé. Pero dije, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a poder hacer el boludo con decir, no, mamá, no la vi la notificación? Entonces no voy a poder hacer. Entonces la acepté, porque la seguí yo a ella, pero no tiene por qué ser bidireccional, ¿sí? Y eso válido para cualquier cosa. Obviamente Facebook es un caso en el cual es bidireccional, entonces es un grafo no dirigido. Pesado o no pesado, ¿ustedes qué piensan? No estoy preguntando si eso pesa en la memoria, estoy diciendo si las relaciones son pesadas, o sea, si el grafo es pesado. ¿Ahí en qué sentido? Pero eso se basa en que mis amigos lo sigan. Entonces ahí y yo no lo sigo. Entonces esa arista no existe. Entonces no puedes decir, esta arista que no existe tiene un peso. No, o sea, no se hace así, pero... No, o sea, las relaciones son entre dos nodos. Es así. Después, ¿cómo defino yo? ¿En qué? Bien, o sea, la respuesta es depende. ¿Sí? Facebook, por ejemplo, Instagram, podemos decir quién están mejores amigos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Por poner un ejemplo, en Twitter creo que hay algo similar también. ¿Sí? Facebook creo que en algún momento le agregaron también categorías, ese tipo de cosas. La pregunta es si yo estoy modelando algo parecido a Facebook, ¿tengo que sí o sí hacerlo pesado? Depende de lo que esté modelando. Tal vez Facebook tenga 5 grafos diferentes donde en cada uno tiene información diferente. Y está todo bien. ¿Sí? Segunda, red de actores. Por ejemplo, una red donde esté quién actuó con quién. ¿Sí? Ese es un grafo bastante común. Y ahí es donde, si alguna vez escucharon el número de Bacon, que es la distancia en la que está un actor de Kevin Bacon, viendo a ver cómo se unen en función de las películas en donde actuaron, bueno, se calcula usando cosas que vamos a ver acá. ¿Sí? O sea, simplemente es recorrer este grafo y viendo de alguna manera en particular para ver cuál es la distancia entre Guillermo Francella y Kevin Bacon. ¿Sí? Y ver, bueno, en función de esa distancia, cuál es el número de Bacon. ¿Sí?
Esa no es la única forma en la que yo lo puedo hacer. Yo puedo modelar, en vez de una red donde los nodos sean actores y se relacionen si actúan en una misma película, podría hacer eso mismo y además con peso, donde en función de cuántas películas aparecen juntos. También podría ser otro grafo donde los nodos no sean todos actores, sino que tenga actores y películas, ¿sí? Entonces los actores se relacionan con películas y actúan en ella. Ese grafo va a tener otras características, porque ningún actor ahí se va a relacionar entre sí, ni ninguna otra película se va a relacionar entre sí. Eso se llama un grafo bipartito, eso es algo que van a ver más adelante, ¿sí? Y eso se puede usar, por ejemplo, para sistemas de recomendación, por ejemplo. Entonces, secuencia de estados de juegos. Esto que decía Chelo, porque vi que cuando dibujé ahí que había un bucle. Los estados de juegos, en general, o sea, aunque no esté escrito la palabra grafo, hay un grafo ahí dando vueltas. Y es muy normal pasar de un estado al mismo estado, y ahí puede haber tranquilamente bucles. Por ejemplo, no sé, estoy caminando y de pasar del estado caminando vuelvo a pasar al estado caminando. Y puedo hacer esa transición. O puedo hacer a otro, no sé, saltando, corriendo, lo que fuere. Pero puedo pasar de estados, ¿sí? Bueno, sistema de recomendación, lo que les decía antes, se puede modelar donde yo tengo por un lado por ejemplo, productos y por el otro lado los usuarios. Los usuarios no se relacionan entre sí, sino que están los productos en el medio. Y entonces a partir de eso se pueden aplicar distintos algoritmos. Incluso se puede detectar, por ejemplo, supónganse un estilo Mercado Libre, donde yo voy y puntúo a otro usuario o a un producto. ¿Sí? Se puede detectar si un usuario es malicioso, o sea, si es mala leche básicamente y está mintiendo. O sea, si de repente ves, o sea, se puede hacer unos cálculos en función de cómo son sus propias su forma de puntuar y las de los demás, y qué sé yo, y con un algoritmo no muy complicado se puede detectar si el usuario es malicioso. Está ahí, le quiero poner un montón de puntaje a un producto y muy bajo a otros, nada más por conveniencia. O sea, la realidad es que todo lo podemos modelar con grafos. ¿Sí? Alguien podría decir, ¿podés modelar un cerebro con grafos? Sí, se llaman redes neuronales. O sea, las redes neuronales esas es básicamente una modelación en grafo de lo que sería un cerebro, donde los nodos son esas neuronas que llaman y lo que tienen son formulitas matemáticas y un montón de matemáticas dando vueltas, ¿no? Pero es eso. Y donde lo que tenés adentro son un par de matrices que de alguna manera son cómo se relacionan acá, ¿sí? Internet es un grafo. ¿Qué significa? No, o sea, yo digo Internet y es todo lo que vos quieras pensar que es Internet. Bueno, todo eso es un grafo. Van a ser grafos diferentes. Por ejemplo, ¿cómo se linkean unas páginas a otras? ¿Sí? ¿Cómo? Eso sería medio raro, pero podrías tranquilamente, solamente que podrías tener su grafo, sí. Pero sí. Eso se llama hipergrafo. Tiene nombre, sí, se llama hipergrafo. Pero nunca en la vida usé uno de esos. Sí. Sí, o sea, no tengo ni idea cómo se usan esas cosas ya. O sea, he visto cosas muy raras. Si uno hizo análisis 3 y escuchó hablar de la operación de convolución, se puede aplicar la convolución a un grafo. Y eso es un montón. Incluso se llaman las redes neuronales de convolución. Las grafos de convolución. CNN. Convolutional Network, Neural Network. Ahí está, sí. Convolutional Network. No, sí, es redes de grafos convolucionales. No tiene traducción ese tema. Entonces, si nosotros decimos, tengo páginas de internet, las páginas de internet unas se linkean a otras. Es un grafo dirigido porque una página linkea a otra, así es dirigido. Bueno, eso se puede modelar. Y cuando Google dijo, esto es un grafo, ahí empezó a inventar algunos algoritmos piolas, entre ellos uno SpaceRank, y ese fue el algoritmo que hizo despegar a Google como un buscador, o sea, como el mejor buscador en su momento. Porque todos los demás lo que hacían era buscar contenido similar, pero nunca veían cómo se relacionaban las páginas entre sí.
Entonces, con el algoritmo lo que hicieron fue aproximar cuáles son además los nodos más importantes. Y en el medio después le metieron para considerar el tema de publicidad y cosas así, pero eso vino después. El algoritmo original no hizo eso. ¿Sí? Mapa de la ciudad, por ejemplo, para transporte. ¿Sí? O sea, incluso podría ser Google Maps. Pero son, por ejemplo, uno puede tener un grafo que es dirigido, porque si yo, por ejemplo, quiero ver cómo llegar de acá a acá en Bondi, ¿sí? Quiero llegar de mi casa hasta acá en Bondi, bueno, eso va a ser dirigido porque no puedo ir por cualquier lado y no todos los nodos van a estar necesariamente conectados, tal vez, dependiendo del sentido. En cambio, si el grafo es no dirigido, para el caso de caminar. ¿En qué sentido? Sí, pero cuando estoy yendo en transporte tengo que considerar, si estoy considerando el subte para llegar de un lugar al otro, salvo que solo considere el subte y no considere nada más, voy a tener que considerar las direcciones. O sea, si considero más de subte Bondi, voy a tener que considerar las direcciones. Si solamente considero subte, tranquilamente puede ser no dirigido, sí. Si voy caminando, también. Y además, si voy caminando, puedo considerar ciertas aristas que antes no. Por ejemplo, cruzar por el medio de un parque. Eso con el auto no lo hagan. Durante mucho tiempo Google no agregaba esa posibilidad. Entonces vos ibas caminando y te decía, cruzá sí el parque. Dijo, pero lo puedo cruzar por el medio. Después se avivaron y dijeron, no, puedo agregarle las rutitas internas al... O sea, todo bien, pero no usa solamente, usa unas estructuras en árbol para que cargue todo mucho más eficiente, qué sé yo, o sea, a nivel software es buenísimo. Después tiene algunos errores para ciertas aproximaciones, pero anda muy bien. El mapa de la ciudad, no me acuerdo por qué estaba, bueno, importante. Estructuras enlazadas que vimos hasta ahora. Análisis estático del corrector automático, y esto lo voy a mencionar en un ratito. Otras aplicaciones más. Mapas en un juego, sí, o sea, mapas en general, cualquier cosa que sea un mapa de un juego, por ejemplo, para ver, ¿cómo hago para llegar además muy rápido desde un punto hasta otro? Hacer una inteligencia artificial que vaya por un camino y además lo haga muy rápido, porque incluso existen algoritmos de aproximación para hacerlo. Representación del modelo Lewis, el de química que todos amamos y que es muy útil en informática, dijo nadie nunca. Representación de cambio de moneda. A ver, si yo, por ejemplo, digo, a ver, puedo pasar de pesos a dólar no me digan cuánto, no me quiero deprimir, de dólar a yenes, de yenes a yuanes y así, y tengo todas las cotizaciones habidas y por haber todas las posibles combinaciones, o incluso si no tengo todas, porque, por ejemplo, el peso no se puede pasar a nada legalmente, y ese es un grafo compuesto porque de peso a dólar se puede pasar de muchas maneras, y de dólar a peso también, de muchas maneras, y son formas raras. Pero bueno, sacando ese detalle, yo puedo encontrar en ese grafo que, por ejemplo, sería pesado, de alguna manera, después vamos a hablar cómo sería pesado, puedo detectar, ¿hay algún camino que yo empiezo, por ejemplo, en pesos? Pego toda una vuelta a algunas monedas, vuelvo a pesos y gané plata. Se llama arbitraje y se hace. Sí, o sea, se llama bicicleta financiera. O sea, la legalidad de eso es un gris que en ningún lado no te pueden meter en cana por simplemente cambiar de monedas en un mercado legal. O sea, ¿lo pueden hacer ahora? No, porque en Argentina no es legal pasar de pesos a nada en este momento de la vida. O sea, pero si van a un país que tenga una economía más o menos no hecha mierda, van a poder hacer esto. El tema es que encuentren algún camino en el cual ganen plata, que en general, como hay comisiones de por medio y bancos y qué sé yo, es muy difícil que pase, pero puede pasar, y en Argentina pasa, porque uno va, saca dólar al oficial, lo vende al dólar paralelo y ahí tiene un rulo que es de dos monedas nada más, o sea, así de chotos estamos, pero sacando ese problema extremadamente particular, supongamos un sistema un poco más normal, se puede encontrar un ciclo en el cual yo empiezo y termino en la misma moneda y gané plata. No necesariamente existe, o sea, puede ser que no exista, lo más probable es que no exista. Y además, que exista no significa que lo podemos aplicar, porque existe ahora, pero mientras yo voy y aplico las cosas, las monedas cambian su valor mínimamente, pero en ese mínimo me puede llegar a afectar todo. Digo mínimamente, saquemos el peso, ¿no? Después, red de citación de papers, parecido a internet, si yo puedo citar un paper, puedo citar a otro,
o puede un autor citar a otro, depende de lo que yo esté modelando, ¿sí? Y así es como se llega, por ejemplo, a asimilar al número de Bacon, está el número de Erdős, que básicamente plantea lo mismo. ¿Qué tan cercano estoy a que en esa red donde tengo un autor citó a otro, cosas por el estilo, a que Erdős, que es un matemático muy famoso, me haya citado a mí? O sea, por transitividad. Citó a esta otra persona y esa otra persona me citó a mí, tengo número de Erdős 2. ¿Cómo? Hay gente que vende directamente te meto en mi paper porque sé que este otro te va a citar y este otro tiene número de Erdős no sé cuánto y te doy guita o no sé, o cosas por el estilo. O sea, a cambio de guita se arregla todo. Para tener un número de Erdős chiquito. O sea, hay gente que le sobra plata. Nosotros no lo entendemos, pero hay gente que le sobra plata. ¿Qué sé yo? También, para todo. El recolector de basura de los distintos lenguajes de programación usa grafos, o sea, usa las referencias, sabe quién está referenciando a quién, si ese sería el grafo, y después se va dando cuenta, a este nadie lo referencia, o sea, no tiene ninguna arista entrándole. Puedo decir minga. No, porque el recolector de basura internamente, a partir de un montón de cosas del lenguaje, tiene las referencias. Después, bueno, cómo funciona internamente, hay un poco más de magia, no estoy diciendo es así directo, ya está. Pero es esa la idea, ¿sí? Incluso algo que vamos a ver es un algoritmo en el cual el recolector de basura puede decir, me conviene andar liberando las cosas en este orden. Acá pongo el laburo de muchas personas porque en algún momento puse en mi laburo, el laburo de, el JTP que estaba antes, el laburo de todos, en algún momento de la vida un grafo tenés que tocar. Y más explícito o menos. En mi caso, varios. Por ejemplo, un problema muy grave que se habrán imaginado de testear es que primero es una paja y segundo es muy difícil de uno por sí mismo pensar todos los escenarios posibles que pueden suceder. En el producto en el que yo estoy trabajando eso es extremadamente difícil y nos comíamos bugs muy pelotudos de combino A con B y ya no anda y era una mierda porque decís no puede pasar esto, pero se te tenía que ocurrir que alguien iba a combinar cosas que no tenían sentido, pero bueno, entonces la forma de hacerlo era generar todas las combinaciones posibles y que me genere test solito, y para eso había que crear un grafo y cosas por el estilo. Si no me quiero poner demasiado en detalle, pero esto se usa efectivamente para hacer análisis de datos también. Por ejemplo, ahora es el siguiente ejemplo. Red de transportes, por ejemplo, red de conexión de aeropuertos por aviones, ¿sí? Eso es un grafo. O lo mismo con subtes, como decían antes, ¿sí? Cómo se conectan los subtes, no como el de Buenos Aires, que tiene muy pocas aristas, el de Buenos Aires. No, básicamente no sirve. Por ejemplo, en 2018, cuando se está debatiendo por primera vez el tema en el Congreso, el tema de sancionar la ley de aborto legal, gratuito, ¿seguro? Legal, seguro y gratuito, perdón, pero bueno. Se puso, o sea, la gente de El Gato y la Caja, si es que no lo conocen, está el link acá, está por ahí, hizo todo un análisis asociando, puso espacio político, postura, y cómo se relacionaban, y también armaron, quién se sigue a quién en Twitter, por ejemplo. Esto no tiene que ver con la postura, acá solamente está dibujado los partidos políticos, hicieron gráficos, hicieron análisis, pues le pusieron también su voto a favor o en contra, o estimado, lo que fuere, e hicieron varios análisis que debo decir que está bastante bueno. Tengo que decir que este análisis no era tendencioso, o sea, parecía estar rigurosamente hecho. Otros análisis no estaban muy rigurosos, estaban muy forzados a que den lo que tenían que dar para ellos, y hubo un mail en el que yo les pedí los datos de esto porque los iba a usar para algo, me los dieron y les dije, en este otro no da, y me dijeron, sí, tenés razón, pero qué sé yo, pero este era bastante riguroso, así que si les interesa está el link acá, tiene un montón de cosas, y son cosas de grafos que son sencillas de hacer. Más ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, las librerías de lenguaje simbólico, las que se usan para cálculo numérico, como son NumPy o Theano, que son Theanos para
computación científica, digamos, o sea, o cosas como, por ejemplo, Machine Learning. NumPy es literalmente cálculo numérico. Son cosas que eventualmente van a terminar usando en alguna materia u otra. Y por debajo lo que terminan usando son referencias de funciones que no le aplican cosas a vectores y cosas muy raras. Ejemplo, si uno quiere entender, por ejemplo, Dark, uno dice no entiendo nada, quiere decir quién es el padre de quién, y de repente uno se encuentra con un ciclo y uno dice un momento, en un árbol genealógico no debería haber un ciclo. ¿Sí? Entonces uno se puede poner en modo manija y ponerse a estudiar esto y justamente uno puede decir, che, a ver si en este árbol, un ejercicio parcialito era, che, yo te doy un grafo que debería tener, como debería ser un árbol genealógico, quién es padre de quién, etcétera, no debería haber un ciclo. Fíjate si hay un ciclo, porque si hay un ciclo es que hubo viajes en el tiempo. Nada, no cuenta como spoiler esto, es como, jódanse. Bueno, ejemplo, por ejemplo, todos los lenguajes de programación tienen por debajo lo que se llama una AST. AST es Abstract Syntax Tree, árbol de lenguaje de sintaxis abstracta o algo así, no sé. No sé cómo lo traduciría, la verdad. Pero bueno, lo que es básicamente, se abstrae de cómo es exactamente el lenguaje. Por ejemplo, en Go, se abstrae de si hay un 2 puntos igual, de si esto se abre paréntesis, o si hay un más, o qué sé yo, todo ese tipo de cosas se abstrae, sino que lo piensa en modo simbólico. De, ok, yo a partir de esto, por ejemplo, tengo una función que adentro tiene invocaciones a otras funciones, que tiene operaciones sobre estos operandos y ese tipo de cosas. Todos los lenguajes tienen algo así definido. Hay lenguajes más simples, lenguajes más complejos. De esto se habla más en otras materias, como en teoría del lenguaje y en lenguaje de programación, o en materias que tienen que ver con compilación. Por ejemplo, para el análisis estático de código, no era lo que usaba inicialmente hasta inicio de cuatrimestre, lo empecé a usar hace un par de semanas. Lo que estamos haciendo nosotros es usar el AST de Go. Le decimos, che, dame el equivalente al AST de el hash que me están entregando. Ok, y lo analizo de una forma muy, o sea, es horrible. O sea, porque Go, en vez de decir, bueno, voy a seguir los mandamientos de Chuck Norris, no, toma, acá tenés un struct y vas a tener que andar casteando a millones por todos lados. Como por eso, si a alguno le aparece un panic, no contemplé este caso, hablar con Martín, es porque faltó un case de un switch que hace un type a un struct particular, porque no apareció todavía. Es así, porque es una mierda, pero bueno, no puedo hacer nada, es lo que me da Go, pero por lo menos ya está abstraído. Entonces, el problema que yo tenía antes era que estaba parseando yo a mano. Tenía problemas con los generics, porque aparecían corchetitos y cosas por el estilo, y después apareció la bestia negra, que fue, che, yo no quiero que usen el iterador externo en el interno. Hasta que alguien dijo, che, pero yo estoy haciendo el hash abierto, y adentro del iterador interno del hash abierto quiero usar el iterador externo de la lista. Y fue como, me cagaste. Y lo pude hackear, pero era un hack horrible. Y dije, no, lo vamos a hacer bien, lo voy a hacer con el AST. Y ahora sí, obviamente ustedes van mandando cosas, va no funcionando, y yo voy agregando más casos y va funcionando cada vez mejor. Pero estoy usando esto. Eso es un grafo. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué le sigue a qué? ¿Qué función referencia a qué función? Y ese tipo de cosas. Eso es un grafo. Y a partir de ese grafo yo transformo en otro que es qué función referencia a otra función. Y nada más. O sea, es un grafo ultra simplificado. Pero es otro grafo. Entonces pasamos de un grafo a otro y de ese podemos calcular, che, ¿cuál es la distancia, por ejemplo, entre el desapilar y el está vacía? Si la distancia es infinita, significa que no la usás y entonces no estás llamando en ningún lado, estás desde desapilar, terminás en esta vacía y entonces estás repitiendo código. Sí, esas son las lógicas básicamente que seguimos. No es lo único que se hace. También veo, che, los vecinos, a quién es referencia, el guardar, el borrar, el pertenece, el obtener. Me hago una intersección entre todos esos y me fijo, che, ¿hay alguno que lo cumple? Que es una función que exista. Si no, estás repitiendo código en el hash, básicamente. Lógica más, lógica menos, pero esa es la idea. ¿Sí? Ok, por ejemplo, en trabajos profesionales, hacer un análisis de las elecciones
de los hashtags que se usaron en 2019. Esto fue un trabajo profesional que hicieron algunos alumnos. Dale. Sí, y bueno, en teoría de algoritmos 2, que en este momento tiene ese nombre nada más porque tenía que usurpar una materia que ya existiera, porque si no, burocracia, estamos viendo cosas de redes sociales, y no redes sociales como Instagram, Facebook, o sea, sino como el concepto más general de redes sociales, una red social que puede ser cualquier cosa, de entidades, y estamos aplicando algoritmos sobre eso. Cada tanto la doy, no sé cuándo la voy a volver a dar. Este cuatri no, cuatri pasado sí, no sé. Pero tiro el autochivo. Entonces, ahora, ¿qué operaciones va a tener el bendito grafo? Obviamente va a tener crear, bueno, dejé el destruir, lo tengo que corregir, no va a tener destruir porque ya no estamos más en C, pero bueno, si correspondiera, si estuviéramos en C, tendría que haber un destruir para liberar un memoria. Pero bueno, va a haber un crear. Vamos a poder agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas, medio evidente esto. Quiero poder ver rápidamente si dos vértices están unidos, puedo llegar a consultar cuál es el peso de esa unión, si es que corresponde, ver si un determinado elemento existe dentro del vértice, o sea, dentro del grafo, existe un vértice que tenga este identificador o como sea que lo llame. Puedo querer obtener todos los vértices, tal vez, o sea, los identificadores de todos los vértices, y probablemente la primitiva más importante, pues bien, esta es nada más para tener el grafo y ya tenerlo andando, ok. Pero la primitiva probablemente más importante es la de obtener todos los adyacentes a un determinado vértice, porque es la que nos habla de las relaciones, ¿sí? Y después podemos ya querer, por ejemplo, iterar sobre todos los vértices sin importar algún orden en particular, ¿sí? Lo de obtener un vértice al azar puede estar, puede no estar, es algo útil nada más para algunos algoritmos, decir, porque si no tengo que hacer la parte del azar afuera, pero no, en general no suele estar esto adentro del grafo, lo pueden agregar, no pasa nada, ¿sí? No, o sea, yo le estoy diciendo, grafo, o sea, iterame por los vértices sin algún orden y bueno, es como hacer si vamos a Python es hacer for b en grafo y es como, bueno, yo te los recorro, pero no tengo en cuenta en ningún momento las aristas acá. Es simplemente te lo recorro como si, no sé, acá tengo A, B, C y D, no sé, A, B, C y D te doy, no sé, no importa. Sí, pero vamos a ver todo, pero a veces no nos importa el orden. Incluso ahora vamos a ver algunas cosas, o sea, si llego a hacer el primer ejercicio número 1, no nos va a importar y va a estar todo bien. Entonces a veces no es necesario irnos a hacer como un recorrido y hacer toda la lógica de eso, solamente quiero hacer para todos los vértices del grafo, hago esto. Entonces, ¿qué representación? Porque hasta ahora era como, bueno, estas son las operaciones, con esto es todo lo que podemos hacer y más. Podemos hacer un montón de cosas con grafos. Ahora, ¿cómo los representamos? La primera es la visual, ¿sí? O sea, tenemos un dibujito, lo cual en realidad es bastante útil porque los grafos, como ya les dije, se pueden usar para analizar datos, para hacer visualizaciones, etc. Entonces, sirve, por ejemplo, esta es una red de comercialización, ¿sí? Y en función de la importancia del país en la comercialización, basado en criterios que no son relevantes en este momento, tienen el tamaño. Los nodos, ¿sí? Cuanto más chiquito, menos importante, cuanto más importante, más grande el nodo, ¿sí? El vértice, ¿sí? Entonces la representación visual es útil para entender muchas cosas, pero no le podemos dar de comer un JPG a la computadora. Entonces si yo después quiero hacer operaciones con esto, el JPG no me sirve para un carajo. Entonces vamos a tener que hacer cosas que sí entiende la máquina. Ejemplo número 1, una matriz. Empezamos con la matemática. Esta es una implementación que no vamos a usar nunca, pero se las tengo que mostrar brevemente. ¿De qué consta? Es una matriz donde por cada fila tengo una arista y la columna indica si la arista une a dichos dos vértices, ¿sí? Por ejemplo, la arista A1, que la nombré A1 nada más porque pintó esa, llamarla A1, une a los A y B. Estos tienen 1, todos los demás tienen ceros, ¿sí? 1 y C, por ejemplo, la arista A5, una D con E, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿sí? ¿Se entiende lo que hace esto? ¿Estamos? Si el grafo fuera, o sea, ahora les muestro un no dirigido, no pesado, les muestro
como, obviamente tenemos no dirigido pesado, vamos a mostrar no dirigido, no pesado y dirigido pesado. Después las combinaciones son medio obvias, ¿sí? En el caso de que fuera dirigido, vamos a tener que momentáneamente tomar algún tipo de licencia. Vamos a decir, ok, del que sale, vamos a poner que el numerito es negativo. En vez de 1 y 1, vamos a poner menos 1 y 1, en el caso anterior. Y como es pesado, en vez de poner menos 1 y 1, pongo, en este caso, menos 3 y 3. ¿Sí? Y en el resto 0. Si este grafo, por ejemplo, pudiera aceptar aristas con pesos negativos, lo cual a priori podría ser tranquilamente, entonces en vez de tener menos 3 y 3 voy a tener que tener una matriz que no sea solamente de numeritos, sino que sea una matriz de estructuras donde además del numerito diga si es entrante o saliente. ¿Sí? No, o sea, el peso, pongámosle que es un número a priori. Podemos hacerlo para que no. Si aceptamos que no, bueno, entonces da una matriz que en vez de números va a ser una matriz de, no sé, lo que fuera, de elefantes. Entonces, tenemos elefantes de distinto peso. ¿Sí? No sé, tengo por ejemplo la arista A6, que es esta acá, D con E con peso 7, entonces es menos 7 para D, porque es saliente para D, 7 para E. ¿Sí? ¿Por qué esta implementación no la vamos a usar? Primero, porque ¿cuánto cuesta en espacio esto? Tenés un montón de ceros al pedo, está bien. Particularmente por cada arista tenés B-2 ceros al pedo. Acá, o sea, ¿alguien quiere tirar en complejidad? ¿Cuánto? Sí, en memoria. ¿Qué sería n? Pero yo puedo tener muchos más que... Bien, ok. Acá ya empezamos a notar un pequeño detalle. Vamos a tener que diferenciar dos cosas, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. ¿Sí? Vamos a tomarla como dos variables completamente independientes. Vamos a llamar a B, vértices, y E por aristas, no mentira. Por aristas en inglés, que es edge. ¿Sí? O sea, voy a usar las mismas letras que se usan en todos lados si lo buscan en internet. ¿Sí? Entonces vamos a usar B y E. ¿Qué pasa? Uno podría decir, si alguien se apiola y dice, pero Martín, un momento, la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices en alguna proporción, lo cual es cierto. La máxima cantidad de aristas que puede haber en un grafo no dirigido es B por B-1 sobre 2, o sea, B cuadrado. Y la cantidad de aristas que puede haber en un grafo dirigido, como mucho, es, siempre que no hayan bucles, lo que fuere, es B por B-1, y si acepta bucles es B cuadrado directo. Pero en todos los casos es cuadrática. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, ya está, Martín, vimos en la materia que siempre acotamos por lo peor, listo, la cantidad de aristas es la cantidad es B cuadrado. Sí, pero no. ¿Podemos usar eso? Sí, es completamente inútil. No nos sirve de nada. ¿Por qué? La realidad es que la cantidad de aristas es una variable independiente. Porque está bien, está acotada cuánto es el máximo, pero cuánto es exactamente es variable. ¿Sí? Empezando por eso. Segundo, es extremadamente raro ver un grafo completo, como para que considerar siempre ese caso. Incluso la gran mayoría de las veces estamos muy lejos de eso. Piensen, Facebook o Instagram, la que quieran, una red social, ¿cuántos vértices tiene donde los vértices sean la cantidad de usuarios? Un muchillón, ¿sí? O sea, tenemos muchos millones de usuarios. No sé ustedes cuántos seguidores tienen, pero yo tengo... No, 400 son cuántos sigo, no, 270. Tengo 270 seguidores, o sea, ni siquiera me siguen, no se deben haber amigos que no me siguen. Evidentemente, tengo que fijarme si mi vieja al final me siguió. Al final me cagó, me mandó el invite nada más para que yo la siga. Después me dejó de seguir. O sea, de esos millones y millones, yo ya me estoy comiendo un montón de aristas que yo no tengo. O sea, que no me están siguiendo ni que yo estoy siguiendo, porque yo tampoco tengo millones de gente a la que siga. ¿Sí? Entonces, evidentemente,
No me sirve pensarlo así, porque ustedes tampoco. No me vengan a decir, sí, ya tengo 1 millón de seguidores. No, no sé, no sé. O sea, 1 millón tiene, no sé, Cristiano Ronaldo. Ustedes no. Y Messi tiene más, obviamente. Igual Posta tiene más. Así que bueno, entonces vamos a considerar las dos aristas como completamente separadas. En este caso, ¿cuánto nos va a ocupar esto en espacio? B por E, o de B por E, ¿sí? Porque tenemos una matriz que es de tamaño B por E. Tenemos B filas, B columnas y E filas. Obviamente se puede hacer al revés, se puede hacer traspuesta esta matriz y funciona igual, ¿sí? Entonces, esto es O de B por E, ocupa mucho en espacio. Y además mucho espacio al pedo. Agregar un vértice acá es meter una columna, que en una matriz eso no es amigable, porque esto en memoria viene este elemento, después este, después este, después este, después este, y después viene este. Si yo quiero agregar algo en el medio, tengo que hacerle lugar en todos lados y tengo que básicamente rehacer la matriz. En el mejor de los casos fui medio piola y me aseguré de guardarme bastante más lugar acá, como a usar un montón de espacio al pedo de más de vuelta. Pero me guardé cosa de que redimensionar no sea tan caro. Tal vez uso una cantidad estúpida de memoria, pero tal vez logro eso. Pero de cualquier forma es un montón de espacio y en algunos casos de tiempo. Agregar una lista estamos más o menos en la misma. O sea, porque de vuelta tenemos que agregar una fila. Puede ser un poco menos agresivo eso, pero sigue siendo bastante molesto. Ver si dos vértices son adyacentes, ¿cuánto me cuesta? Por ejemplo acá, quiero saber si A es adyacente a D. O sea, si A sigue a D. Tiene una adyacencia. A ver, ¿cómo harían? Primero pensemos cómo lo hacemos y después vemos cuánto cuesta. Me paro en esta columna. Perdón, acá me fui a otra matriz, perdón. Me fue a cualquier lado. Estoy parado acá en A, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si hay una flecha de A que va a D? Me tengo que parar acá y fijarme, che, ¿hay algún lugar negativo acá y positivo acá? En el caso de este que es dirigido. Si fuera no dirigido, no me fijo nada más que sea dirigido. ¿Sí? No hay. Entre, no sé, de B a C. Sí hay. ¿Lo entienden? Es así. No tenemos N, tenemos B y E. ¿Esto depende de la cantidad de vértices o de la cantidad de aristas? ¿O de las dos? Depende de la cantidad de aristas nada más, porque yo acá me estoy clavando en los dos vértices que a mí me interesan simplemente abajo. Si tengo aquí 500 millones de vértices o tengo estos dos nada más, tarda lo mismo. Pero no tarda lo mismo. Supongamos que puedo saber el índice en uno de uno porque tengo, no sé, un hash aparte para saberlo. O directamente los vértices son del 0 a n-1. ¿Sí? Y con eso ya está. Entonces, obtener todos los adyacentes a un vértice también es recorrer todo acá, y fijarme, ok, ¿cuántas veces esto es negativo? Y cuando esto sea negativo, aparte voy a tener que recorrer acá. En el peor de los casos esto va a ser, mínimamente es ODE, porque tengo que recorrer toda esa columna. Y cuando sea negativo voy a tener que recorrer todos los vértices, pero suponiendo que en el peor de los casos este vértice esté conectado a todos los demás, bueno, esto puede llegar a ser B cuadrado, ¿sí? Porque tengo que recorrer muchas veces. Podemos suponer incluso, si no, en el peor de los casos, O de E más B, igual es un montón. Tener que recorrer todas las aristas para obtener los adyacentes de un solo vértice es un montón. O sea, piensen, para saber quiénes son todas las personas a las que yo sigo, imagínense, bueno, voy a fijarme por todas las aristas de Instagram. Acá hay un Martín. No sos vos. Y así, va a estar 10 millones de años para decirme que, no sé, que sigo a mi vieja y que mi vieja no me siga a mí. Ahora, ¿para qué sí se usa esto? Es muy útil. No así, pero si en vez de tenerlo así tengo una lista de aristas. Básicamente, tengo una lista que me diga. Tengo una lista de peso 3 entre A y B. Una lista de peso 1 entre B y D. Una lista de peso 5 entre C y E. Así es una forma muy útil de guardar un grafo en un archivo.
Es muy común que nosotros en el TP3 le damos, acá tenés el grafo, tenés el archivo del grafo, y lo que tienen es origen, destino, peso. Y eso es básicamente una matriz de adyacencia, matriz de incidencia, perdón. ¿Sí? O sea, tiene esta información, básicamente. Entonces sirve para eso. Por eso la mencionamos, y además porque está en la teoría. Para que sepan que existe. Todo lo demás es malo de esta matriz. ¿Sí? O sea, cuando lo guardamos así, guarda muy bien la información de forma muy clara y simple, pero de otra forma, y no consumiendo espacio, además, al pedo en el archivo. Pero hay que considerar todo. Vamos a la primera, sí que llega a servir y que tiene un montón de propiedades muy piolas. Matriz de adyacencia. Y aquellos que, de vuelta, cursan en discreta, van a ver esta principalmente. Porque es la fachera, es la que tiene una matriz y tiene un montón de propiedades. Esto es, básicamente, partiendo del mismo grafo, voy a tener una fila por cada vértice y una columna por cada vértice. Donde en la posición IJ voy a tener, hay una arista que vaya de I a J. O sea, en la posición CD, hay una arista que vaya de C a D. Bueno, no hay ninguna, así que es 0. Pero, por ejemplo, entre C y B, que la hay, es 1. ¿Sí? ¿Alguien nota algo en esa matriz? Es simétrica. Si el grafo es no dirigido, la matriz es simétrica. Eso significa que los autovalores, por ejemplo, son reales, todos los autovectores también, todos los componentes son reales. Hay un montón de propiedades re piolas con eso. ¿Sí? Además, la diagonal es 0. Si no hay bucles, la diagonal es 0. Eso permite después, si yo trabajo con lo que se llama la matriz laplaciana, hacer un montón de cosas también facheras, y podemos dividir esto en dos grupos y clasificar. Por ejemplo, podemos generar comunidades usando los autovalores y autovectores. Eso es algo que se pasa. No es la única forma en la que es eso. Entonces, esto obviamente vale para un grafo no dirigido. Si el grafo es dirigido, la matriz no va a ser simétrica ni de casualidad. Nosotros no vamos a usar esas propiedades de matrices así de forma matemática, por lo menos no. Eso se usaba más en teoría de algoritmos, en discreta, en teoría de algoritmos 2, ¿sí? Pero bueno, yo se los voy mencionando para que vayan sabiendo. Entonces, por ejemplo, en este caso es lo mismo, solamente que tenemos la información en función de la dirección que tenemos. Entonces, ¿cuánto consume esto en espacio? Pero es lo mismo. O sea, guardarte la mitad de algo, ya vimos complejidad, dividir por 2, te estás haciendo mucho problema por poca ganancia. O de B cuadrado, ¿sí? Tengo tantas filas y tantas columnas. ¿Qué problema tiene esta implementación que la podemos ver incluso acá? No, pero aparte, con el espacio que consume. Tiene un montón de ceros, o sea, en general los grafos no van a ser tan densos. O sea, ¿puede estar toda llena de unos? Sí, puede. O incluso si no aceptamos bucles, todos unos salvo la diagonal, sí puede pasar, pero no es lo común. Lo común es que esta matriz gaste un montón de espacio al pedo, porque va a tener un montón de ceros. Igualmente a ver, esa es la contra que tiene, consume mucho espacio. Ahora va a tener otras ventajas, ¿sí? Además de las propiedades matemáticas que tiene. Además, existen alternativas de estructuras de datos que permiten modelar matrices que son muy dispersas, ¿sí? De forma eficiente. ¿Sí? No las vemos acá en esta materia, pero existen. ¿Sí? Se llaman matrices dispersas, si uno la busca en Google aparece. ¿Sí? Obviamente tienen sentido solamente si sabemos que la matriz es dispersa. Si no lo sabemos o bien no lo es, va a tardar muchísimo más. Entonces, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice acá? De vuelta, agregar un vértice es agregar una fila y una columna. Y lo hice al revés, es una columna y una fila, donde además la columna es lo que más me jode. Entonces puedo potencialmente tener que rehacer toda la matriz. O puedo tener doble de espacio para arriba y para abajo, o sea, para el costado y para abajo, guardado al pedo. Lo cual puede consumir más espacio todavía, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Se puede hacer, sí, me va a hacer obviamente mucho más rápido la parte de redimensionar. Si no, podemos decir que redimensionar potencialmente es cuadrático en la cantidad de vértices. No depende de la cantidad de aristas. Me hace spoilear los memes así, dale. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? Entre C y D que dijimos antes.
Perdón, se está trulando. Entre C y D, ¿cuánto me cuesta? O de 1. Es indexar acá. Es meterme acá en una matriz. Y poner acá un 1. Sí, o bien, como dije antes, supongamos, paso número 1, o son todos vértices de 0 hasta B-1, o tengo un hash que me dice que me pasa de uno al otro. Ya está, me pasa de vértice a índice y listo. Cualquiera de las dos van bien. En general muchas veces se trabaja con directamente vértices que van de 0 a B-1 o internamente el grafo hace eso para traducir. Entonces es O de 1 acceder a esta posición y cambiarlo a un 1. Al mismo tiempo, ¿cuánto me cuesta ver si dos vértices son adyacentes? Cualquiera. A y B. O de 1 también, porque de vuelta es indexar a una posición y ya está. O de 1. Buenísimo. Entonces, si a esta... El problema que tiene esta representación es, por un lado, que consume mucho espacio y por el otro, que agregarle vértices no suele ser muy amistoso. A cambio, ver todo el tema de aristas, agregar, sacar, que es lo que más sucede, o sea, se agregan muchas más aristas, mucho más frecuente que lo que se agregan vértices. Empecemos por ahí, eso es en general. Pero aparte de eso, tiene un montón de propiedades matemáticas que, bueno, nosotros no vamos a usar, y esta no va a ser ni siquiera la implementación que nosotros vamos a usar, también porque usa mucho espacio. ¿Cómo? Sí. O sea, si el grafo te acepta bucles, sí. Vamos a tener uno acá. ¿Cuánto me cuesta obtener todos los adyacentes a un vértice? O de B, ¿sí? Porque si yo quiero ver, por ejemplo, de C, voy a hacerlo con el dirigido para que se vean. Porque quiero ver los de B, me voy a clavar en la fila de B, ¿sí? Voy a fijarme A, no, B, no, C, sí, D, sí, E, sí. Entonces tengo que recorrer toda la fila, sí o sí. Sí. O sea, si el problema tiene sentido, simplemente un bucle. ¿Sí? Basta entre sus adyacentes y ya está. Algo que yo no sabía, por ejemplo, es que la STS que les mencioné tiene algunas cosas que son justamente autorreferenciales porque dice, no, bueno, y esta referencia este otro. O, bueno, una función en el caso de una función recursiva. La forma en la que nos damos cuenta, por ejemplo, si es palíndromo, si lo hicieron recursivo, es fijarme, en algún punto, mientras estoy recorriendo los hay una función recursiva, o sea, que se llama a sí misma. Allá. Entonces, obtener los adyacentes de un vértice. ¿Sí? Me cuesta O de B más C. Ok, vamos a la siguiente. Ese G y H me quedaron por algo del cuatrimestre pasado. Por mala suerte no me acordé que este segmento tenía un segmento dibujado. No voy a perder tiempo ahora instalando las cosas para cambiar de pantalla y a usar Paint, así que voy a dibujar acá. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos con lista de adyacencias? Bueno, matriz de adyacencia gasta un montón de espacio. Vamos a tratar de gastar lo menos posible. Lo que voy a tener es un vector o lista. O sea, se llama así la representación independientemente de lo que yo use. Pongámosle que acá tengo un vector. Y olvidémonos de G y H que están ahí, nada más para figurar. A, D, E, B, C y F. ¿Sí? Y yo acá voy a tener listas, por ejemplo, de los adyacentes. Los de A son B, C y D. Entonces voy a poner B, C y D. Los de D son, si me pueden dictar, A, E, F. Ok, los de E. D y D. Los de B. C. ¿Listo? Y los de F. D. Ok. Bueno, y acá tenemos un vector o lista, lo que fuera, de listas. Esto es la representación. ¿Cuánto me cuesta en memoria esto? O sea, ¿cuánto cuesta? O de B por E era lo que teníamos antes con la matriz de incidencia, que era muy feo. Y acá no tengo tanto cero, no tengo ninguno en realidad. Esto es O de B más C, porque, a ver, acá tenemos
hermoso O de B. ¿Sí? O sea, acá tengo O de B, clavadísimo en espacio. Sí. No, estamos hablando de cuánto cuesta en espacio. No tiene nada que ver después cuánto me cuesta en... Y acá, en esta sublista, tengo E sub A, aristas, ¿sí? Y acá tengo E sub B, E sub C, E sub D. No, este no era C, este era E. Y E sub F. Todos estos sumados en un grafo no dirigido es 2 veces E. 2 veces la cantidad de aristas. ¿Por qué 2? Porque fíjense que A tiene AB y B tiene A. O sea, está agregada 2 veces la misma arista. Si el grafo es dirigido, es directamente una sola vez E. Porque va a estar solamente por cada arista. Si hay bidireccional, bueno, cada arista cuenta por separado. ¿Sí? En cualquiera de los casos, es OD. Entonces, en total, todo esto me cuesta O de B más C, que es menos que O de B cuadrado. Salvo que el grafo esté muy completo. Si el grafo está muy completo, esto va a tender a ser O de B cuadrado de todas formas, ¿sí? Porque el E va a tender a ser B cuadrático. Ok. Bueno. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice? Podemos decir O de 1, o en el peor de los casos, si quiero fijarme, si ya existe O de B, ¿sí? Pongámosle O de 1 barra O de B, porque vamos a ver que esta implementación nunca se usa. Se termina usando esta más matriz de adyacencia para generar una nueva. Pero esta es la teórica, la base, ¿sí? Entonces podemos decir O de 1 versus O de B, ¿sí? Depende de lo que yo quiera hacer. En general va a ser muy común fijarme si ya existe. Entonces podemos decir que esto tiende a O de B, porque tengo que buscar acá. Si quiero insertar A y A, ya está. Después, ¿qué hago con eso? Si borro lo anterior o lo que fuere, ¿cuánto me cuesta agregar una arista? En este caso no, es imposible que sea O de 1. Yo quiero agregar la arista entre C y D. Encontré C, me tengo que fijar si ya estaba D o no, no importa, en cualquiera de los dos casos no me va a alterar, porque en el peor, acá ya tengo un O de B, ¿sí? Buscarlo acá. Después buscar al otro acá o no me va a cambiar nada, porque en el peor de los casos es O de B también, y es una suma, y es O de B también, así que no me cambia. Entonces supongamos que lo buscamos, no lo encontramos, lo agrego. Y después pues, tengo que volver a buscar, pero ahora D, que esto va a ser otro O de B, buscar de vuelta y guardarlo acá también. En total es O de B. Vamos a poco. Ahora vemos cómo lo podemos seguir, porque el diccionario también consume más memoria. Lo llamamos a poco, ¿sí? Entonces, encontrar algo, o sea, determinar si dos vértices son adyacentes o agregar un nuevo vértice es O de B, ¿sí? Cualquiera de las dos operaciones son O de B, ¿sí? Verdecioso. Y obtener todos los adyacentes a un vértice, ¿cuánto sería? Va a ser O de B, porque si quiero todos los adyacentes a C, lo encuentro, y después, en el peor de los casos, me copio esta lista o la devuelvo así como está. Hay que tener cuidado. Esto de andarlo copiando constantemente, hay que tener cuidado porque consume tiempo. Eso puede ser problemático. Incluso en el cuatrimestre pasado pasó que a alguien le demoraba demasiado porque está sobrecopiando todo el tiempo. Como llamaba todo el tiempo adyacentes, incluso innecesariamente, en vez de tenerlo ya precalculado de otra forma, terminaba copiando un montón de veces y le tardaba un montón. Se hacía cuadrático el algoritmo al pedo. Así que hay que tener cuidado, porque si uno decide mi primitiva de adyacente devuelve una copia de esta lista, ok, buenísimo, pero tengo que tener en cuenta que eso cuesta. Entonces, ahora vamos a ver una combinación. Vamos a traernos las bondades de la matriz de adyacencia y las bondades de la lista de adyacencia. ¿Cuáles son las bondades de cada uno? Si es en el momento Bover. ¿Cuáles son las bondades de cada uno? Que uno no se fue a la B y el otro tiene menos libertadores, algo así.
Bueno, y también menos sudamericano, no sé, bueno, algo. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes cosas? La matriz de adyacencia tiene todo de uno para ver el tema de las aristas. ¿Sí? Eso todo de uno. Ahora, lo que tiene que ver con espacio, esta gana, porque eso de B más C. Ahora, ¿cómo logramos? O sea, siempre en esta materia decimos, bueno, todo es un tema de tiempo versus espacio. ¿Sí? Ahora les digo, podemos tener ambas. Lo que vamos a sacrificar es que no vamos a tener la matriz, no vamos a tener nuestras propiedades matemáticas bellas, que acá no vamos a usar, pero bueno, sepan que eso lo perdemos. Entonces, tenemos tres formas diferentes de implementar realmente las listas de adyacencias. Punto número 1, la lista de listas que acabo de mencionar acá. ¿Sí? Esta es la versión base, esta es la versión vainilla, con la que viene así el librito, uno va y lo lee y dice lista de listas con vectores o lo que fuere, y es todo lo mismo mierda. ¿Sí? La segunda es tener diccionario de listas. ¿Sí? ¿Qué tiene? Acá, en vez de tener una lista, acá tengo un diccionario. Entonces, acá estamos lo que decía ahí Julián, es acá encontrar acá eso de uno. Esa parte en la que yo dije, che, me pongo a buscar la lista de C, lo obtengo no de uno. Eso es una gran ventaja. Muchas veces solamente eso ya es suficiente. Y con eso ya tenemos una gran ventaja. Pero aparte podemos tener diccionario de diccionarios. O sea que esto, en vez de ser listas, sean diccionarios también. Donde además, bueno, o sea, pongámosle como valor, podría tener un... Esa es la que más rápido va a andar, porque esa me va a asegurar que no importa qué tan larga sea esta lista, todo va a ser O de 1. Entonces no importa si acá tengo una lista larguísima, quiero ver si dos vértices son adyacentes, es O de 1 seguro, porque tengo acceso al diccionario de D y después al diccionario, no sé, de C, o sea, si está la clave C. ¿Sí? Eso es O de 1 seguro. La desventaja es que parece medio feo decir, diccionario, pero en realidad es simplemente, si tengo diccionario de listas, ¿por qué no puedo tener diccionario de diccionarios? Es lo mismo. Eso por un lado, pero tiene una desventaja, que es lo que mencioné antes. Si yo tengo diccionario de listas, la primitiva de adyacentes puede simplemente devolver esta lista y ya está. En cambio, si yo tengo diccionario de diccionarios y yo quiero los adyacentes, no me queda otra que copiar las claves de ese segundo diccionario. No me queda otra. Y eso cuesta tiempo, que es lo que le dije antes. Si yo mi aplicación, lo que fuere, eso no me es un problema, bueno, podemos usar diccionario y me aseguro todos los O de unos restantes. ¿Sí? Todo depende. Si en cambio lo que va a ser mucho mi código es ver muchas cosas de adyacentes y cosas por el estilo, y ahí depende. ¿Sí? O sea, es un depende muy grande. Eso se lo dejamos diseñar a ustedes también en NTP, qué sé yo. O sea, es un gran depende. Yo en general iría por diccionario de diccionarios y vería que en el resto de mi código hacer las cosas bien. Porque en general las ventajas de usar el diccionario de listas es porque codeo mal en otro lado. O sea, esto me pasó de verlo, decir, che, acá te estás copiando un montón de veces las listas, y eso es más que nada porque fue mal hecho. Por otro lado, uno podría decir, bueno, también me gustaría poder abstraerme en otro lado y qué sé yo. Sí, eso todo vuelta son todas decisiones. Es medio discutible. Yo les menciono todo. Sí, está bien, estoy bien de tiempo. ¿Sí? Entonces, esta muy raramente se va a usar. ¿Dónde se puede llegar a usar? En un parcialito. ¿Qué va a pasar? En un parcialito, a ver, ustedes es muy difícil que estén del lado de Alan del grafo en un parcialito. Porque no hay mucho que hacer del lado de Alan. Es como tenemos la primitiva básica, ya está, listo. Ahora, si nosotros decimos hacer una función que haga X cosa, acabamos de ver que dependiendo de la implementación varía mucho cuánto cuestan las distintas primitivas. Entonces, a veces le vamos a decir, ok, codeate esto. La forma de codearlo va a ser independiente de la implementación. Eso queda claro, porque no depende. Estamos del lado de Bárbara, teorema de Chuck Norris, o sea, yo codeo igual. Ahora, dependiendo de la implementación, lo que yo acabo de codear cuesta más o cuesta menos. Entonces, por eso le decimos. Si no les decimos, por defecto, pueden asumir diccionario de diccionarios, todo de uno y etc. ¿Sí? Si nosotros no le decimos, ese es el default. Si nosotros les decimos, no es esa. O sea, si decimos implementado con lista de listas o implementado con matriz de adyacencia o lo que fuere, bueno, cuando
Tienen que justificar la complejidad, tienen que justificarlo en función de esa implementación. No va a cambiar el código ni una sola coma, de vuelta. Sí. Es lo mismo. Porque si acá tenés diccionario, o sea, a ver, si uno va a los bytes que consume, va a consumir más porque el hash consume más que la lista. Pero a nivel complejidad espacial consumen lo mismo. Porque la cantidad de elementos que tiene un hash, o sea, la cantidad de espacio que consume es proporcional a la cantidad de elementos que tiene. ¿Por qué? Porque suponete el peor caso, que es, acabo de redimensionar, tiene el doble de elementos que lo que tenía antes. Entonces es proporcional todavía a la cantidad de elementos que tiene. Por eso entonces podemos decir que en todos los casos sigue siendo proporcional a la cantidad de vértices y a la cantidad de aristas. Eso no va a cambiar nada. Y además, por fuera sí no sería muy complicado verlo. ¿Eso respondió? Buenísimo. Dale. Ok. Bueno. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice o de uno? Si quiero fijarme si está, si no está, bueno, es agregar un diccionario, o de uno. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? O de uno. Sí, es acceder a un diccionario, después a otro, o a una lista en el peor de los casos. En el peor de los casos podemos decir que es O de B si hacemos diccionario de listas. ¿Sí? En el muy peor de los casos. Ver si dos vértices son adyacentes. Si es diccionario de diccionarios, O de uno. Si es diccionario de listas, va a ser O de B. Pero es un O de B medio mentiroso. Porque, en general, todos estos van a tener pocos elementos. O sea, en el peor de los casos, uno de esos va a tener, y justo tenés que agarrar a uno que tenga un montón de elementos. ¿Sí? En general no va a pasar. ¿Sí? Por eso es más tendiente uno de uno. De todas formas, aunque lo hagamos con diccionario de listas. Pero va a ser más lento. ¿Sí? Ver si dos son adyacentes es lo mismo, O de uno u O de B, dependiendo del caso. Y obtener todos los adyacentes de un vértice, eso siempre va a ser O de B. ¿Sí? Porque ahí, de una manera u otra, necesitamos dar todos los adyacentes que tenga. Dale. Esto es culpa del OBS, ¿eh? Ok. Definiciones que tenemos que saber para un ciclo. Primero, ciclo en un grafo es bueno, esto está en un muy mal orden. Camino, voy a empezar por camino. Un camino es un camino que yo hago en el grafo, ¿sí? O sea, yo me puedo mover por donde sea, siempre que siguiendo las aristas. ¿Sí? Empiezo en A, de A voy a B, no voy a volver a dibujar el grafo acá porque después las diapositivas se me trulan, pero de A voy a B, de B voy a C, de C voy a A, de A voy a, no sé, C de vuelta, de C voy a, no sé si está la arista en D, ¿sí? Yo me muevo por las aristas, ¿sí? Eso es un camino. El camino es simple si nunca pasa dos veces por el mismo vértice, ¿sí? Eso es un camino simple. Un ciclo es un camino simple que después, o sea, al final de todo, bueno, en realidad no tiene por qué ser simple, pero básicamente es un camino en el cual empiezo y termino en el mismo vértice. ¿Sí? En general básicamente paso por todos una sola vez y después cierro al final. Pero en realidad no tiene por qué ser simple el camino, tampoco con eso, ¿sí? Por definición. El tema es que si no es simple, salvo la última parte, significa que es un ciclo que contiene otro. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Es simplemente empiezo por un lugar, termino en el mismo lugar. No necesariamente todos los grafos tengan, ¿sí? Para un grafo no dirigido, uno podría decir, bueno, entonces todas las aristas generan ciclos, porque empiezo en un vértice, voy y después puedo volver. Sí, pero es una muy mala definición de ciclo. Entonces, lo que se suele considerar para ciclos en este caso es que las aristas sí o sí, tengo que pasar sí o sí por lo menos por dos aristas diferentes. ¿Sí? Entonces, en un grafo no dirigido, nunca voy a tener menos de 3 vértices. ¿Sí? No puedo tener, si no tiene sentido la definición, si no cualquier cosa sería un ciclo, no tendría mucha utilidad. ¿Sí? En un grafo no dirigido, o sea, de vuelta, tengo que pasar por lo menos por dos aristas diferentes. En un grafo dirigido, eso ya es obvio, porque nunca puedo tener un ciclo con una sola arista. Siempre tengo que, por lo menos, no sé, tener otra para poder volver. ¿Sí? En el grafo dirigido es obvio, pero en el grafo no dirigido me cambia que cualquier cosa sea un ciclo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Por eso, vamos a considerar esa diferencia para ciclos, que en algún lado tiene que estar en la definición formal. La definición formal tiene que ver con la cantidad de caminos que hay desde un vértice a otro, diferentes y ese tipo de cosas. Se define así, la cantidad de ciclos. No, porque
O sea, la respuesta es no, estoy tratando de formalizártelo. O sea, tiene que ser el camino simple salvo por la última parte. Y ahí no sería simple. Sí, porque pasa más de C a B. Sí, es difícil formularlo exactamente. Componente conexa. Una componente conexa de un grafo no dirigido, no existe el concepto para un grafo dirigido, porque además no tiene sentido. Quiero volver para atrás. Vamos. Ahí está. Nos quedamos acá. Sí. Esto de acá es una componente conexa. Es básicamente el conjunto de todos los vértices que llegan todos a todos entre sí. ¿Sí? Eso es básicamente. O sea, de cualquier vértice puedo llegar a cualquier otro. O sea, todos estos que están en un mismo, como conectados en el mismo dibujito, componente conexa. Esto es otra componente conexa, pongámosle del mismo grafo. Supongamos que es el mismo grafo y tiene estas dos partes y bueno, son dos componentes conexas del mismo grafo. Para grafos no dirigidos, perdón, eso es para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos tenemos dos conceptos que son otros. ¿Sí? Está componente débilmente conexa y fuertemente conexa. ¿Sí? Débilmente conexa es, si yo le saco las direcciones, ¿cuáles son las componentes conexas de ese grafo no dirigido resultante? ¿Sí? En este caso, tiene una sola componente débilmente conexa. ¿Sí? Porque si yo le saco las direcciones, esto está todo unido. O sea, si nosotros vemos el dibujito, en el dibujito está todo unido, si nos olvidamos las flechitas. ¿Sí? Si yo después meto más cosas acá y qué sé yo, bueno, está bien. Supongamos que esto en realidad era parte de una flechita acá. Esto es otra componente débilmente conexa. Componente fuertemente conexa es, no te olvides de las flechitas, para qué lado van, decime ahora todos los subconjuntos vértices que se conectan todos contra todos entre sí. Y eso no es, o sea, hay un algoritmo que lo resuelve de forma muy eficiente, pero no es obvio verlo. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, va a ser la última clase teórica y no la voy a dar yo ni siquiera porque no la voy a dar yo. Pero bueno, ya les voy tirando el chivo de que esto van a ver a mediados de noviembre. Sí, porque ahí tenemos en cuenta la flechita. Fuertemente dirigido y débilmente dirigido para dirigir. Perdón. Fuertemente conexa y débilmente conexa para dirigidos. Componente conexa no dirigido. ¿Sí? Cuando no tiene ninguna palabrita extra, no dirigido. Fuerte o débil para acá, porque tenemos que distinguir si estoy considerándolo o no. Una vez que yo tomé en un final un ejercicio y dije, bueno, pongo acá el ejercicio regalo, qué sé yo. Hacer un algoritmo que calcule la cantidad de componentes débilmente conexas al grafo. Decía eso nada más, el ejercicio. Y dar la complejidad, porque siempre pedimos eso. Nombre, apellido, complejidad. Y ese fue el ejercicio que hicieron agua. O sea, hicieron un ejercicio que era jodidísimo, que no sé qué, que lo llené de pistas y todo porque quería que lo resuelvan, ¿no? Pero es el ejercicio difícil lo resolvieron y el ejercicio que era, acá tenés una línea, dale, te lo regalo, lo hicieron 2 personas y fue como, muchachos, ¿qué pasó? No había leído lo que era componente débilmente conexa. Por favor, léanlo. Porque después venía y me decía, Martín, ¿qué es una componente débilmente conexa? No te puedo responder eso en un final. Ok, dimos estas dos. ¿Y ahora? Sí. Débilmente conexa es sacarle las flechitas, o sea, ¿para qué lado van? No saques las aristas, sino ¿para qué lado van? Y ahora fíjate las componentes conexas. O sea, es básicamente qué es lo que está dibujado, que está unido con el dibujo, si lo querés ver de alguna manera. O sea, tiene su utilidad más allá de decir eso. Fuertemente conexa tiene una utilidad mucho más clara, que es, ok, esto realmente está todo conectado. Pero muchas veces lo de débilmente conexa me sirve para otras cosas. No me quiero adelantar y pisar con eso. Y después vamos a tener grado de entrada y de salida. El grado de entrada... Perdón, voy a empezar por grado, nada más, que para el caso no dirigido no vamos a distinguir, porque no hay entrada y salida de forma independiente. Entonces, el grado de un vértice en un grafo no dirigido es simplemente cuántas aristas entran o salen, como uno lo quiera ver. Cuántas aristas hay desde ese vértice. ¿Sí? En un grafo dirigido vamos a distinguir entre entradas y salidas. ¿Sí? Entradas, básicamente cuántas flechas entran, cuántas aristas entran, salida, cuántas aristas salen. ¿Sí? Y ese va a ser de seguro el ejercicio número 1 que van a ver de grafos en la práctica, no hoy,
Si no, el lunes, pues parcelito. O sea, lo más probable. Después de repasar todo lo que acabo de decir yo ahora, seguro ese va a ser el ejercicio número 1. Yo ahora me quedan 10 minutos y los voy a usar para... ¿Sí, no? Ahí está, sí, exactamente. Para, dado un grafo, vamos a obtener todas las aristas de ese grafo. Y vamos a preguntarnos cuánto cuesta eso, ¿sí? Entonces, vamos a programar. Entonces, primero, bánquenme porque quiero hacer las cosas bien. Me había olvidado que iba a hacer esto. ¿Dónde está? IntelliJ, no, PyCharm. Bueno. Bueno, perdón, capos del diseño audiovisual. Uy, ahí está. El OBS está haciendo estragos con mi computadora. Bueno, ok. Acá tengo una función, esto lo vamos a hacer en pseudocódigo y cuando llego a pseudocódigo Python, pero es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre pseudocódigo y Python? Son 2 comas y 3 puntos. Y alguna licencia poética extra. Entonces, ok, yo acá tengo mi grafo. Antes de dibujar esto, vamos a hacer un print de fronteras, que ya ni me acuerdo cómo está. Sí, acá, este es un grafo obviamente hecho por nosotros. Acá tenemos un grafo que tiene la relación de las fronteras. O sea, Argentina tiene como adyacentes a Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay. Brasil tiene a todos estos de acá, que son un montón. Uruguay tiene a Argentina y a Brasil. Chile tiene a Argentina, Bolivia, Perú. Y bueno, y a todos los demás, ¿sí? Y después tengo tengo otra componente conexa que está en Polonia, Alemania y Francia. Y después tengo otra componente conexa más donde está Australia, solito. En el medio, que es literalmente una isla, ¿sí? Ok, y lo que yo quiero es, ok, devolveme todas las aristas. Así no sé. O sea, imprimime, o sea, quiero hacer una función que me dé todas las aristas. O sea, que me diga, tal se conecta con tal se conecta con tal y así. ¿Cómo hago? ¿Sí? No espero que la respuesta sea obvia. Pero díganme, cuéntenme ustedes si yo voy, o sea, así nomás, en pseudocódigo no espero que me digan algo que funciona. Yo después lo voy traduciendo a algo que después compile. Sí. Ok. Voy y ¿qué hago con esas cuando recorro? No printeo. Yo hago mi función devuelve cosas. Por favor que... Ok, me voy a guardar una lista. Entonces, me voy a llamar aristas acá. ¿Sí? Esto no importa. Esto es un crear lista enlazada, si quieren. No sé, lo que importa. No importa. O es un arreglo, me hago un make, no importa. ¿Sí? Entonces me decís, por cada vértice en el grafo, veo sus adyacentes, me dijiste. For w in adyacentes. Entonces me está diciendo acá aristas. Bueno, lo agrego a BW. Agrego estas dos cosas. Y devuelvo aristas. ¿Sí? Este es nuestro primer ejemplo. Un montón de repetidos. A ver, ahí lo imprimimos. Y vemos que algo está imprimiendo. Imprimió todo, que era lo que queríamos. Ahí dijeron que hay repetidos. ¿Qué repetidos hay? ¿Dónde? Claro, acá está Argentina-Brasil. Y en algún lado está Brasil-Argentina. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque esto es algo típico que nos puede llegar a pasar. ¿Por qué pasa esto? Porque el grafo es no dirigido. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para evitar ver algo que ya vimos, no? Bien. Vamos a tener un diccionario. Yo no voy a usar un diccionario, voy a usar un conjunto, que es un diccionario que no tiene valores, porque acá no me interesa tener valor, nada más si está o no está. Entonces voy a decir visitados, que es este patrón, lo vamos a usar un montón. Y simplemente cuando termino de ver algo, hago visitados.aristas.
cuando termino de ver a Argentina, listo, ya está, no quiero que consideres más Argentina. Entonces, acá voy a poner if. No voy a poner, estaba a punto de escribir Argentina y no daba. Si W está en los visitados, aquellos que no tengan ni idea de Python, tranqui, o sea, fíjense que estoy escribiendo en inglés prácticamente. O sea, lo que importa, lo único que espero que entiendan es lo que es la idea de lo que estoy escribiendo, no si la sintaxis o lo que fuere. Esto de pedo ejecuta, pero no es mi objetivo. Gracias. Sí, si no, creo que no iba a funcionar un carajo. A ver, ¿qué pasaba si ponía in? Algo hizo. Ah, porque al final sí los agrego. O sea, esto iba a andar como el orto. Esa es la respuesta. Creo que funciona igual de pedo. Creo que funciona igual, pero de pedo. Y entonces acá tenemos que aparece Argentina y Uruguay, pero no van a ver que aparezca Uruguay, incluso ni siquiera aparece Uruguay como primero porque está Argentina y Uruguay primero, y después Brasil y Uruguay, y después, bueno, como ya están, tanto Argentina como Uruguay ya fueron, tanto como Argentina como Brasil ya fueron visitados, entonces nunca voy a entrar para Uruguay, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta esto? O sea, empiecen a tirar fruta. Es un buen momento para tirar fruta. O sea, B y W no son variables acá. O sea, vamos a decir B como la B, la variable de cantidad de vértices, y E, la cantidad de aristas. Ok. O de B por E. ¿Alguien tiene otra cosa? O sea, ok, ahí apareció otra alternativa. ¿Quién daba otra? Yo estoy pidiendo que den a... ¿Quiénes votan por O de B por E? ¿Y quiénes votan por O de B más E? Hay un montón de cagones acá. El nivel de abstención. El nivel de tibieza que hay acá. Pueden tirar al azar, muchachos. O sea, casi que les estoy diciendo que una de las dos respuestas es correcta. ¿Sí? Juéguense, no hay puntos. Ni siquiera traje caramelos para darles. Iba a traer, pero me quedé atascado con un hopscotch hash y tuve que salir corriendo casi. Entonces, B por E, B más E. ¿Qué cerramos? Está claro que hay un O de B porque estoy viendo todos los vértices del grafo, ¿no? O sea, un O de B hay de ahí para arriba. Y hay algo con las aristas porque las estoy viendo. Es lo de menos, pero aunque las viera las dos veces, supongamos que no ponemos este if. No cambia, porque en el peor de los casos vemos cada arista dos veces. No nos va a cambiar la complejidad de eso. ¿Sí? Nos cambia el resultado que no va a estar del todo correcto, pero no nos cambia la complejidad. Porque acá mínimo estoy haciendo... Este if lo estoy haciendo igual, es O de 1. Y si no estuviera haciendo esto también es O de 1. Así que no nos cambia nada. La complejidad, en ese sentido, no se altera. ¿Qué significa O de B por E? Conceptualmente. Eso significa que por cada vértice estoy viendo todas las aristas del grafo. Todas las aristas del grafo. ¿Yo acá por cada vértice veo todas las aristas del grafo? No. O sea, depende. Acá estoy viendo los adyacentes de un vértice. Sí, pero ahí para todos los demás no va a contar. Entonces es lo mismo. ¿Qué pasa? Acá, esta es la primitiva que me va a decir, dependiendo de la implementación, cuánto me cuesta todo. ¿Sí? Porque venía a preguntita con trampa. Esto podría costar mucho más incluso. Si es una matriz de incidencia, donde esto me cuesta O de E, efectivamente, por cada vértice estoy viendo todas las aristas, de alguna manera, porque es la forma de obtener todos los adyacentes. Ahora, supongamos que no estoy haciendo eso y que no estoy haciendo tan choto. Si fuera una matriz de adyacencia, esto sería O de B cuadrado, porque para obtener las adyacencias de cada vértice tengo que hacer O de B, tengo que recorrer toda su fila. Entonces, por cada vértice hago operaciones O de B cuadrado. En una implementación con lista de adyacencias que tenga un diccionario por medio, esto simplemente va a ser
O de E sub B, donde E sub B sea la cantidad de vértices, la cantidad de aristas que tenga este vértice en particular, ¿sí? Independientemente si me copio o no la arista esa, la lista esa, ¿sí? Entonces, para el primer vértice veo E sub 1 aristas, para el segundo veo E sub 2 aristas, para el tercero veo E sub 3 aristas. En total, ¿cuántas veo cuando veo todo en total? O de B más, o sea, veo O de E, veo E aristas. En el peor de los casos, las veo dos veces. O sea, en el grafo no dirigido, como es en este caso, las veo dos veces, ¿sí? Yo no veo por cada vértice todas las aristas, veo por cada vértice sus aristas, que en total, cuando veo la de todos los vértices, estoy viendo todas las aristas. En un grafo no dirigido, dos veces, por cada extremo, ¿sí? Y con eso terminamos por hoy. En total, la complejidad es O de B más E, en ese caso, porque vemos todos los vértices y todas las aristas, pero cada arista la vemos una o dos veces, dependiendo del caso. Así que bueno, con eso terminamos ahora.